Muchachos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bien, gracias, José, por prender la cámara. Vamos a estar hoy ya en la presentación de nuestro curso. Vamos a empezar hablando de enfermedades de la piel, que son los temas que tenemos que empezar a ver. Bien, entonces, en el tema de enfermedades de la piel, vamos, antes de empezar, a hacer un breve, muy breve repaso de lo que nosotros ya conocemos y hemos visto en clases anteriores y que son temas que ya manejamos. Bueno, entonces parte de la anatomía. Cuando hablamos de la piel, tenemos que decir entonces que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. ¿Recuerdan? La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Es una capa de tejido que tiene un grosor o un espesor entre 1 a 4 milímetros y recubre todas las superficies expuestas de nuestro cuerpo. Ella se fusiona con, digamos que la envoltura de las mucosas, pero la piel difiere de ellas. Solamente poseen estructuras anexas. Entonces quiere decir que entre las mucosas y la piel tienen unas unidades ecrinas, que son las que secretan o exudan el sudor, y hay unas unidades folículos sebáceas, que son las que producen los pelos que conocemos y algunos aceites. Si nosotros entonces revisamos esta estructura, podríamos encontrar que encontramos acá la unidad folículo sebácea, ¿sí? Que es donde vamos a alojar o vamos a tener la salida de los vellos, del cabello, de todos los pelos de nuestro cuerpo. Y ellos van a tener a su vez unas glándulas que se llaman las glándulas sebáceas, que producen unos aceites denominados sebo. ¿Listo? Bien. La piel, podemos decir de ella que tiene variaciones en cuanto a su espesor o a su grosor y también la composición de la misma. Eso depende de cada requerimiento de los sitios de nuestro cuerpo. Entonces podemos decir que la piel o la piel más delgada que nosotros tenemos en nuestro cuerpo va a ser la que cubre la parte de los párpados, a nivel de las órbitas, en las cejas, ¿sí? Esta va a ser la piel más delgada que vamos a encontrar en la superficie corporal. Mientras que vamos a tener una piel más gruesa, que es la que está presente, digamos, en la parte del dorso y parte de las extremidades. Entonces, una de las características o de las variaciones de la piel en cuanto a su recorrido hace referencia a su grosor. También podemos decir de la piel que hay unas partes o en las superficies de las palmas de las manos y de las plantas de los pies, podemos decir que se caracterizan por una densidad alta de unidades sudoríparas ecrinas. Por eso podemos darnos cuenta que nuestras manos y nuestros pies son muy susceptibles a la sudoración. Las palmas de las manos están provistas de glándulas sudoríparas y las plantas de los pies también están provistas de una alta cantidad de glándulas de este tipo. ¿Cuál es la función de la sudoración tanto en plantas como en palmas? La función es específicamente de una homeostasis térmica o de una regulación de la temperatura, mantener ese equilibrio de la temperatura. Ni las palmas de las manos ni las plantas de los pies van a tener pelo. En esas superficies hay ausencia de folículos pilosos. Podría interferir con la sensación y acentuación de la capa córnea, que contribuye a la adhesividad leve para manipular objetos. Entonces, esta se puede decir que es la razón por la cual ni las manos ni los pies están provistos de folículos pilosos.
porque podrían interferir en esa capacidad que tienen estas dos estructuras de percibir sensaciones táctiles al manipular objetos y demás. Entonces recuerden que en la piel nosotros tenemos unas estructuras que ya las conocimos y hemos hablado de ellas, que están hechas para sentir presión, para sentir calor, para sentir frío, ¿cierto? Todos los receptores del tacto los vamos a encontrar en las estructuras de la piel. ¿Alguien recuerda cómo se llaman? Los receptores de la piel. Estos son la de los fotorreceptores, lo que es la de los ojos, la nariz, ¿no? ¿No es eso? Esos son los receptores en general. Los de la piel son mecanorreceptores y termorreceptores. Esos son los corpúsculos. Cuando hablamos de corpúsculos en la piel, recuerdan que tenían nombres raros. Teníamos los corpúsculos de Ruffini, de Pacini, de Krauss y de Meissner. Estos son los receptores de todas estas variaciones: presión, temperatura, formas, calor, frío, y hay unas terminaciones nerviosas libres que eran las que manejaban el dolor. Bien, el tamaño de las estructuras entre los sitios puede variar. Por ejemplo, los folículos pilosos terminales grandes vamos a encontrarlos en el cuero cabelludo en las mujeres, en el cuero cabelludo de los hombres y en la barba de los hombres, y en la región púbica donde tenemos el vello púbico, también en el vello axilar. El vello púbico y el vello axilar, la barba en el hombre y el cuero cabelludo tanto en hombre como en mujer van a estar provistos de unos folículos o unos poros pilosos grandes. Mientras que el resto del cuerpo va a estar provisto de unos folículos pilosos pequeños, se llaman vellosos. ¿Por qué? Porque vamos a tener vello. ¿En dónde? En los brazos, en las extremidades, en la espalda. Vamos a tener esa apariencia del cabello mucho más fino, mucho más delgado, y le denominamos vellos. En casi todos los sitios del cuerpo, excepto en ¿dónde? ¿Cuáles son las partes de la piel? En la palma y en la planta En las palmas y las plantas. Bien, Natalie, gracias por participar. Bien, continuemos. Los datos histológicos. Como les digo, esto es un repaso, lo vamos a hacer de manera muy rápida para no quedarnos acá. Hemos dicho que la piel tiene en su estructura 3 capas importantes, ¿cierto? La capa más superficial, que aquí la tenemos, que se llama la epidermis, una capa que está por debajo, que se llama la dermis, que es la capa principal de la piel, donde vamos a encontrar la mayoría de los receptores mecano y termorreceptores de la piel, los corpúsculos, y por debajo de ella vamos a tener la hipodermis, que está adherida a un tejido de grasa o a un tejido adiposo, los adipocitos. Estas 3 estructuras son importantes porque a partir de ellas es que vamos a hablar de las patologías que puede presentar una persona al enfermarse de la piel. ¿Qué características va a tener la epidermis y la dermis? Vamos a decir que en la capa más externa, en la epidermis, vamos a tener una serie de células muertas forradas con una proteína. ¿Cómo se llama esa proteína? ¿Alguien sabe? La proteína que recubre la piel se llama la queratina. La queratina. Entonces esa capa proteica de queratina es la que hace que esas células muertas formen esa epidermis, ¿sí? Que esté muy nutrida por esa queratina y que nos dé esa protección, ese aislamiento y todas las funciones importantes que tiene la capa más externa de la piel.
Fíjense entonces que la perspectiva general de las enfermedades cutáneas, vamos a decir que hay dos tipos de enfermedades, los crecimientos y los exantemas. Un crecimiento es una protuberancia que se va a presentar a nivel de la piel, una lesión que va aumentando su tamaño, que puede ser benigna o puede ser maligna. Aquí vamos a ver un término que se llama neoplasia. Más o menos para ustedes, ¿qué significa ese término, neoplasia? ¿Qué significaría una neoplasia? Neo significa nuevo, ¿cierto? Y plasia significa como células, células nuevas o algo así. Esas células nuevas pueden ser benignas y esas células nuevas pueden ser malignas. ¿De acuerdo? ¿Cómo diferenciamos algo benigno de algo maligno? Generalmente lo benigno se limita a una sola parte del cuerpo, tiene una estructura que se puede decir que es simétrica. Si nosotros hacemos un corte a la mitad de esta estructura, vamos a tener dos mitades iguales. Tiene una coloración uniforme. Todos esos son signos de que una lesión es benigna. En el caso de las neoplasias malignas, vamos a ver que si nosotros hacemos un corte, las partes resultantes de ese corte van a ser diferentes, su forma es irregular, tiene cambios en su coloración y aparte es invasivo. Quiere decir que no se limita a la piel, sino que se va a ir a buscar los vasos linfáticos y los vasos vasculares, la invasión vascular y la invasión linfática. Por eso se dan los ganglios, las adenopatías y otras cosas. Vamos a hablar también de exantemas. ¿Qué es un exantema? Aquí lo estamos viendo en esta imagen. Según esa imagen, pues fácilmente ustedes me van a decir que un exantema es lo mismo que ¿qué? ¿Como sarpullido? Un sarpullido o un brote, ¿cierto? Entonces es como un rash, un brote, un sarpullido. Es algo que se generaliza, que es puntiforme, que está separado. Fíjense que no tenemos un parche grande, sino tenemos puntos dispersos en la piel y que son diseminados o que se generalizan a lo largo del tejido de la piel. A eso se le denomina un exantema. La mayoría de los exantemas son alérgicos o son virales, ¿de acuerdo? Cuando a un niño o a un infante le da fiebre y aparte de la fiebre hace un brote como estos, nosotros decimos que eso es un exantema viral, que hay un virus respiratorio más frecuentemente que va a ingresar al cuerpo y le genera esa sintomatología, un brote generalizado, un exantema con fiebre y secreciones. Bien, vamos a hablar de los tipos de lesiones, que podemos nosotros encontrar a nivel de la piel. Entonces vamos a encontrar lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones cutáneas primarias generalmente son inflamatorias. Son originadas en la piel previamente normal. Entonces quiere decir que son lesiones que actúan y se desarrollan directamente en la piel. Son afecciones que están directamente involucradas con la piel. A ver si nos queda claro este concepto. Si a mí me pica un mosco y yo me broto, eso es una lesión primaria. ¿Por qué? Porque el mosco me está atacando la piel y el proceso se ve identificado o se ve reflejado también en la piel. En cambio, las secundarias son resultantes de otras enfermedades, como por ejemplo el virus del que les hablaba ahorita. Si nosotros tenemos una infección por varicela y nos dan esas ampollas que
sabe dar la varicela, esas vesículas que dan en la varicela, pues es una lesión secundaria a una infección viral de un virus de la varicela, ¿sí? Si yo tengo un lupus eritematoso sistémico, que es otra enfermedad, y me genera unas lesiones en la piel, pues la enfermedad no está en la piel, la enfermedad es el lupus eritematoso, es de otro sitio del cuerpo o de otro tipo de mecanismos. ¿Queda claro ese concepto de primario y secundario? Lo primario es lo que involucra directamente la piel. ¿Cuáles son las lesiones cutáneas primarias? Vamos a tener la mácula y parche, que en general es una mancha sobre la piel. Se llaman máculas o se llaman parches. Estos términos son importantes aprenderlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes los van a encontrar en la literatura médica, ustedes los van a encontrar en las historias clínicas, la enfermera jefe o el médico del servicio se va a referir siempre que entreguen o reciban un paciente, van a referirse a su paciente con terminología que nosotros tenemos que empezar a manejar. No les estoy diciendo que se la tienen que saber ya, obviamente no, todo es un proceso. Nadie adquiere los conocimientos por ósmosis, todo depende de la experiencia y de otros factores. Pero sí es importante que vayamos captando ciertos términos, ciertos conceptos, los vayamos llevando y nos los vayamos grabando. Las pápulas y las placas. Las pápulas son muy comunes en el acné, por ejemplo, ¿sí? Las vesículas y las ampollas. Las vesículas y las ampollas son lo mismo, son sinónimos, se pueden llamar de las dos formas. Son lesiones debajo de la piel que acumulan líquido o secreciones, ¿sí? Cuando ustedes tienen una ampolla y ven que está bien circunscrita y que en la mitad hay eso, líquido, a eso se le denomina una vesícula, ¿sí? O una ampolla. Las pústulas y los nódulos también son muy comunes cuando hablamos del acné. Son otro tipo de lesiones directamente de la piel. Se llaman lesiones primarias. Bien. Hasta aquí vamos bien, vamos muy rápido. Pregunten. ¿Vamos bien? Supongo que sí. Continuamos. Entonces esas lesiones primarias en el mismo corte de la piel que tenemos como referencia cuando hablamos de anatomía, pues vamos a ver cómo se consideran. Las que son no palpables, que son planas, las primeritas se llaman manchas, máculas o parches. Simplemente es eso, una mancha, pero la piel sigue siendo, su superficie sigue siendo plana, no tiene abultaciones. Es parecido como si fuera un lunar o un cambio de coloración en la piel. ¿Listo? Pero sin que sobresalga ninguna masa, ninguna protuberancia, ni nada parecido. Cuando hablamos ya de masas sólidas, elevadas y palpables, vamos a encontrar estas: la pápula, la placa, el nódulo y el tumor como tal. ¿Sí? La pápula. Fíjense entonces, en la pápula vamos a encontrar eso, un abultamiento, un cambio de coloración. En la placa, la coloración también es diferente, el abultamiento no es tan pronunciado, pero ya hay un abultamiento de la superficie de la piel. En los nódulos es algo que ya se encuentra aquí como enquistado y genera una inflamación mucho más importante. Y en un tumor, pues vamos a encontrar claramente que hay un aumento, un cambio en la configuración de la superficie de la piel. Vamos a encontrar una masa que se puede palpar. Lo que necesitamos averiguar es a qué profundidad se va a encontrar la masa.
Entonces hay unas que están adheridas aquí a planos profundos y hay otras que están aquí adheridas a planos más superficiales, pero pues a eso se le denominan tumores. Los tumores también pueden ser benignos, ¿cierto? No solamente malignos. Y encontramos elevaciones de la piel superficiales circunscritas formadas por líquido libre. Cuando tenemos líquido en una cavidad dentro de la piel, pues a eso es a lo que llamamos vesícula o ampolla o pústula. Las vesículas son esas ampollitas que salen, que pueden ser por la varicela, por ejemplo. Las ampollas pueden ser generadas producto de una quemadura, ¿sí? Ustedes han visto que uno se quema y le salen ampollas con líquido por debajo. Y las pústulas son las comunes que encontramos cuando tenemos un acné avanzado, que se inflaman esos quistes y tienen ese color rojo y con un punto por donde se puede drenar. Esas son las denominadas pústulas. No se llaman barros, se llaman pústulas. ¿Listo? Bien. Continuemos. Bueno, vamos a hablar entonces de otro cambio de la piel. Vamos a hablar específicamente de lo que conocemos como los callos. Es una placa de hiperqueratina o una placa de piel hiperqueratósica y es causada por la presión o por la fricción crónica. ¿Cuáles son los sitios de fricción y de presión crónica? Generalmente los pies, ocasionalmente las manos. ¿Cuándo sale una hiperqueratosis en las manos? ¿Quién me da un ejemplo? Aquí en la imagen lo estamos viendo. Profe, pues yo me acuerdo que cuando era chiquita y pasaba el pasamanos, me salían, pues como me gustaba harto eso, entonces me salían Callos, ampollas. como ampollas. Exactamente. La fricción crónica y la presión que uno ejerce, si ustedes ven esta mano de la figura, lo que está representando es una persona que seguramente un día coge una pala, un asadón, una pica, algún objeto que tenga un mango y que necesite una fricción y un trabajo repetitivo. Esas personas cuando empiezan a hacer el trabajo, pues generan lo que tú dices, ampollas. Y esas ampollas son dolorosas y pues el primer día es algo tenaz. Sin embargo, cuando siguen en la misma labor y siguen y siguen y siguen, después de unos días esas ampollas ya no son dolorosas, sino se vuelven duras, se vuelven con una piel o una capa hiperqueratósica, se vuelven un callo, ¿sí? Y el callo de la piel hace que ni siquiera la fricción ya sea dolorosa, sino más bien es como un área que va a proteger esa fricción. En los pies pasa lo mismo, las personas por caminar, caminar y caminar generan callos en los pies. Entonces se representa así, es una hiperplasia de células queratinizadas, muertas, ¿no? Recuerden que esas células de la capa superficial de la piel o de la epidermis son células muertas. Listo. Eso en el caso de los callos. Es una capa de piel hiperqueratósica o un aumento de células queratinizadas muertas. Vamos a empezar entonces a hablar de algunas lesiones o enfermedades ya de la piel, como son las quemaduras solares, muy comunes, ¿cierto? Las quemaduras por el sol, la exposición directa a los rayos ultravioleta, la radiación ultravioleta nos va a generar quemaduras. ¿De qué tipo pueden ser las quemaduras? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir esto. La piel es el escudo protector contra los rayos ultravioleta del sol. El aumento de producción de melanina como resultado de la exposición a la radiación ultravioleta es considerada una respuesta protectora del cuerpo. ¿Alguien sabe qué es la melanina? ¿En la que le da el color a la piel, profe? Es la que le da el color a la piel. A mayor melanina, más oscuros vamos a ser, ¿cierto?
a menor melanina, pues vamos a ser mucho más blancos, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando uno produce melanina por exponerse al sol, esa melanina genera una coloración más oscura. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos exponemos al sol? Nos bronceamos. Y al broncearnos, la piel se nos vuelve más oscura en las partes que fueron expuestas, ¿cierto? A eso es a lo que se refiere esto acá. Es una respuesta protectora del cuerpo. Producir melanina para que en vez de quemarnos, lo que hagamos es un cambio de coloración de la piel. Pero son cambios temporales, ¿no? El cáncer y otros trastornos como las arrugas tempranas, el envejecimiento temprano de la piel, han sido atribuidos también a efectos nocivos de la radiación solar. Entonces, la radiación solar es importante, es indispensable para la vida, pero cuando manejamos algunas, digamos que nos excedemos en la exposición a estos rayos, pues van a generar son efectos nocivos. ¿Cuáles? Arrugas tempranas, envejecimiento de la piel y el más grave de todos, que es la presencia del cáncer de la piel. La radiación ultravioleta representa el 5% de la radiación solar, pero la cantidad de radiación a la que están expuestos los seres humanos ha venido en aumento a partir de las fuentes artificiales. Eso quiere decir que las personas no se limitan a salir a tomar la luz del sol, sino que también utilizan salones para bronceados, la exposición de radiaciones de parte o por culpa o en razón del trabajo y el adelgazamiento de la capa de ozono. Con el paso de los años se daña la capa de ozono, nosotros nos exponemos más por cuestiones de trabajo y adicional al sol, pues a veces hay personas que les gusta ir a sitios donde hay salones o cámaras de bronceado de tipo estético. La radiación ultravioleta se divide en tres tipos: la UVC, la UVB y la UVA. La primera son cortos, no pasan a través de la atmósfera terrestre, pueden ser producidos artificialmente y resultan muy nocivos para los ojos. En la segunda, son los responsables principales de casi todos los efectos de la luz solar en la piel. Se les conoce como rayos de las quemaduras del sol. Este tipo de radiación ultravioleta, la UVB, son las que generan esas quemaduras del sol. Entonces, cuando ustedes vayan a comprar un bloqueador solar, pues fíjense que en la etiqueta diga que sirve para los rayos ultravioleta B y no para los rayos ultravioleta C. ¿Listo? Los ultravioleta A pueden atravesar los vidrios de las ventanas y son denominados como los rayos bronceadores y contribuyen a muchas alteraciones de la piel. Entonces, recomendación, que los filtros de los bloqueadores tengan protección UVA y UVB. ¿Listo? Bien. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando tenemos una exposición a la radiación ultravioleta? Las células de la piel liberan sustancias químicas vasoactivas y que son lesivas o que nos lesionan. Originan vasodilatación y ayudan a las quemaduras del sol. Los melanocitos de estrato córneo responden a la exposición de los rayos ultravioleta, aumentando la síntesis de la melanina para prevenir la destrucción de las capas o de las capas más internas de la piel. Interviene la reacción de componentes del sistema inmune de la piel, especialmente las células de Langerhans. Bueno, esto en resumen, pues quiere decir que cada que hay una exposición a rayos ultravioleta, pues la piel se va a ayudar con sustancias vasoactivas que pueden terminar siendo lesivas y ayudan a la quemadura del sol. Bien, aquí tenemos entonces el ejemplo de las quemaduras solares. Son causadas por exposición excesiva. No es que uno no se pueda exponer al sol,
Lo que pasa es que no puede excederse en la exposición. Esa exposición excesiva de las capas, tanto epidérmicas como dérmicas de la piel, a la radiación ultravioleta, pues dan como resultado una reacción inflamatoria eritematosa. ¿Qué significa eritematoso? ¿Quién me dice? ¿Qué es un eritema? ¿Nadie? Ni idea. Bueno, cuando encontremos el término eritema, nos referimos. ¿Qué está pasando con el internet? Se cayó esto, un segundito. Está como molestando los prestadores de servicios de internet, tengo entendido. Bueno, entonces, ¿qué es un eritema? ¿Quién dijo yo? La coloración roja se denomina eritema. Siempre que encontremos algo rojo en la piel, en algún sitio del cuerpo, vamos a decir que hay una lesión eritematosa, ¿sí? Entonces, si yo les pusiera, vamos a poner un ejemplo. Recuerden que el eritema es el enrojecimiento de la piel, ¿no? Entonces, si ustedes tienen que describir una lesión como la que están viendo en la pantalla, ¿cómo lo harían? ¿Quién se atreve a decir qué tipo de lesión tiene esta imagen o esta imagen de acá? ¿Ninguno? Van a entregarle el paciente al que le recibe turno, le dicen, no, es que llegó esta chica por una quemadura por exposición solar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se lo pueden inventar? En la habitación 201 tenemos una paciente llamada Juanita Pérez, de 25 años, con un diagnóstico de quemadura de grado 1 por exposición solar. ¿Sí? La paciente se encuentra estable, con dolor, y se evidencia que tiene lesiones eritematosas que le comprometen el dorso, las extremidades. ¿Sí me entienden? Uno tiene que organizar las ideas para poder entregar o recibir un paciente. Si yo lo estoy recibiendo y estoy escuchando ese texto, así tal cual como yo trato de decirlo, pues yo tengo que entender de lo que me están hablando. No me pueden estar hablando en chino, sino tenemos que hablar el mismo idioma. Y en el idioma de la salud, pues hay términos técnicos, ¿sí? Que como les digo, ustedes no tienen por qué sabérselos ya, pero se los tienen que aprender. Entonces, el enrojecimiento de la piel se llama un eritema. Y estas lesiones son lesiones eritematosas, ¿sí? Que abarcan la cara anterior del tórax, que abarcan la cara anterior del abdomen y de las extremidades, en fin, a eso me refiero. Las quemaduras más graves, entonces, están acompañadas de inflamación. Diferentes acá. Acá también hay una inflamación, pero es, digamos que muy superficial y lo único que genera es un enrojecimiento. Eso no quiere decir que no tenga dolor, pero sí es algo más superficial. En las más graves vamos a encontrar inflamación, vamos a encontrar formación de ampollas, que son estas que vemos acá o estas que vemos acá. Debilidad, escalofríos, fiebre, malestar y dolor. Todo esto es muy importante. Todo esto, después de la sobreexposición al sol, se desprenden las capas de la epidermis y por eso se forma todo este proceso inflamatorio.
Entonces, si fuéramos a hacer el mismo ejercicio que hacemos de la entrega del paciente, ¿qué podríamos decir? Que es una paciente con un diagnóstico de quemadura grado 1, 2 o 3. ¿Qué grado podría ser esto? ¿Como grado 2? Sí, es un grado 2. ¿Sí? Una quemadura grado 2 por exposición a rayos ultravioleta o exposición a luz solar. ¿Sí? Quien presenta, digamos en este caso, a nivel del hombro, unas lesiones vesiculosas, ¿sí? O unas flictenas, ¿sí? O unas ampollas, ¿sí? Que se tienen que debridar en algún momento. Cuando uno tiene un tejido de estas ampollas generalmente no van a cicatrizar bien, entonces lo que hay que hacer es debridarlas, coger y raspar todas esas ampollas y ese tejido de células muertas para buscar una cicatrización buena. ¿Listo? Bien. En algunos casos se aumenta la sensibilidad a la luz cuando se inducen o cuando estamos en presencia de algunos medicamentos. Eso quiere decir que algunos fármacos son fotosensibles, por lo que producen una mayor respuesta o una respuesta exagerada a la luz del sol. Entonces, cuando nosotros vamos a exponernos al sol, pero a la vez estamos consumiendo algún fármaco como por ejemplo antiinflamatorios, antihistamínicos, diuréticos y antiinflamatorios no esteroideos, la respuesta de nuestro cuerpo va a ser un poco más exagerada que si no estuviéramos consumiendo estos fármacos. Entonces, ¿quién me da un ejemplo de un antihistamínico? Ustedes que ya vieron medicamentos. ¿Alguien sabe el mecanismo de acción de un antihistamínico? ¿Para qué se utilizan los antihistamínicos? Creo que los antihistamínicos son los mismos que tomamos para la gripa y eso, ¿no? Bien, los antihistamínicos son los que se utilizan para el manejo de las alergias, ¿sí? Entonces, uno representa las alergias con estornudos, con brotes en la piel, con aumento de secreciones, con asma. Hay varios tipos de representar una alergia, conjuntivitis, rinitis y demás. Entonces, los antihistamínicos son la loratadina, la clorfeniramina, la cetiricina, difenidramina, hidroxicina. Hay varios grupos de medicamentos que sirven como antihistamínicos. ¿Quién me dice que es un diurético? Digamos la furosemida. La furosemida, muy bien, es un diurético. ¿Y cuál es la función de un diurético, Natalie? Ya que estás como tan participativa y pendiente. Pues son los que, digamos, nos ayudan a la función renal. No sé cómo decirlo. Si tú, Pues sí, como la eliminación de si tú las tomas toxinas un, de la orina o algo si tú tomas un diurético, ¿qué estás buscando con eso? Acelerar así. la diuresis. Eliminar las toxinas. Entonces, la diuresis quiere decir que te pone a orinar y a orinar y a orinar. Si te tomas un diurético por la noche, pues no puedes dormir porque cada hora te tienes que levantar al baño a desocupar la vejiga. Esa es la función de los diuréticos, eliminar líquidos en exceso del cuerpo. Y un antiinflamatorio no esteroideo, ¿quién me da un ejemplo? Que no sea Natalie. Bueno, ¿quién se deja ver en pantalla? Que no sea Natalie. No te vayas a ir, Natalie, ¿no? Que ahora sí me vas a sentir solo. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Por qué andan tan escondidos? Todavía no ha empezado Pasión de Gavilanes. A ver, Vivian, dime un ejemplo de un antiinflamatorio no esteroideo.
Vivian Barrera. Ahí se escucha bien, ¿cierto, Natalia? Otra vez se fue el internet, no puede ser. Natalia, ¿me escuchas bien? No, profe, te escucho como entrecortado. No, profe, se está escuchando súper entrecortado. Ok. Lo que pasa es que el internet está como molestando, pero pues es de manera global, no es acá solamente. Hay un problema con el internet, según venía escuchando por Blue Radio, y es de Claro y de STV y otros prestadores del internet. Desafortunadamente hoy, pues tenemos problemas con eso, con el internet. Pero pues, ¿ahora sí me escuchan o tampoco? Sí, profe, más o menos. Bueno. Bien. Ahí un poquito, profe. Ok. ¿Y Vivian está en clase o no está en clase? Sí, profe, acá estoy. Ah, bueno. Vivian, dame un ejemplo de un antiinflamatorio no esteroideo. ¿Los conoces? ¿Los has escuchado? Si no los conoces, no importa, no los conozco. Profe. ¿Mm? No, no te escucho nada. Lady, ¿tú me escuchas? Sí, señor, pues es entrecortado, pero sí. Un ejemplo puede ser el ibuprofeno. El ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno, todos esos son antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, desafortunadamente, como les digo, no es un problema de mi internet, sino en general está molestando los prestadores del internet. Entonces, pues, eso complica un poquito las cosas. Profe, no te estoy entendiendo nada. Ay, qué mal, qué mal. Pero mira, vamos a ver si puedo cambiar de enlace aquí en internet. Denme un segundito. ¿Siguen ahí, muchachos? Bueno, ¿mejoró un poquito o seguimos igual? ¿Todavía no me escuchan? Natalie. ¿Me escuchan ahí o no me escuchan? Voy a retomar aquí donde íbamos. Y pues cada que ocurra esto me avisa para buscar conectarme aquí a la otra red que tengo. ¿Listo? Bien. Entonces dijimos que el uso de algunos medicamentos podría acelerar esos procesos. Vamos a hablar de las lesiones cutáneas por quemaduras entonces. Las lesiones por quemaduras pueden ser de grado 1, de grado 2 o de grado 3, ¿cierto? ¿Qué hace la diferencia entre un primer grado, un segundo grado o un tercer grado? ¿La superficie que se quema o la profundidad? ¿Quién me puede decir? La profundidad, ¿no? La profundidad, profe. Bien. Cuando hablamos de una quemadura de primer grado, decimos que solamente compromete ¿qué? La epidermis, la primer capa de la piel
es la que se compromete cuando tenemos una quemadura de primer grado. Esa es la más común en las quemaduras por exposición a luz del sol, porque es una quemadura superficial que quema solamente la epidermis y se considera de primer grado. La de segundo grado incluye la epidermis y la dermis. Es mucho más grave, produce inflamaciones, produce vesículas, ampollas, es muy dolorosa, ¿sí? Y la de tercer grado, que es la más grave de todas, es la que se lleva la epidermis, la dermis y parte de la hipodermis. ¿Queda claro eso? Para tener una quemadura de tercer grado no necesitamos quemarnos mucha superficie del cuerpo. Aunque nos quememos un dedo, pero se nos lleve epidermis, dermis e hipodermis, ya tenemos una quemadura de tercer grado. Entonces, no es en cuánta superficie, sino a qué profundidad sea la lesión. Eso tiene que quedar claro. Bien. Las quemaduras, entonces, tienen como causa diversas fuentes. Perdón. Las quemaduras por llamas, que ocurren por la explosión al fuego directo. Para no ir más lejos, pues tenemos un ejemplo de hace unos días que ocurrió por ahí en la costa y que todos tuvimos que ver con él, ¿cierto? Entonces esa es una quemadura por llamas, es una quemadura grave, importante. Se dieron cuenta que mucha gente padeció o pereció más bien en el sitio, ¿sí? Mientras que otros fueron falleciendo en centros asistenciales por la gravedad de las mismas. Las escaldaduras son el resultado del derrame o salpicadura de líquido caliente sobre la superficie cutánea. Los accidentes caseros son muy comunes. El agua hirviendo o el aceite caliente cuando van a freír algún alimento puede salpicar, y con 2 o 3 gotas que le caigan a uno en la mano, en la cara, en el cuello, pues es suficiente para generar eso, escaldaduras o quemaduras. Hay quemaduras químicas que tienen lugar por productos industriales usados en sitios de trabajo. Hay personas que por su trabajo tienen exposición a algunos sitios de algunos productos químicos industriales que pueden generar quemaduras. Y las quemaduras eléctricas se producen por contacto con eso, con fuentes o conductores eléctricas. Generalmente pueden ocasionar o se dan más frecuentemente en el hogar y en ocasiones en accidentes al aire libre. En este tipo de lesiones, lo que pasa es que, digamos que por una de nuestras manos, que es donde vamos a tener contacto con la fuente eléctrica, va a entrarle esa corriente y ella tiene que buscar un sitio de salida. Ese sitio de salida puede ser por la mano contralateral, puede ser por la pierna izquierda, puede ser por la pierna derecha. Y ese arco que hace, así se le llama el arco eléctrico, al recorrido que da el rayo o al recorrido que da la conducción eléctrica. Por donde va pasando ese arco va generando lesiones. Entonces son lesiones graves porque compromete estructuras internas de nuestro cuerpo, vísceras, dependiendo del sitio por donde pase. Y también tenemos quemaduras por radiaciones ionizantes o electromagnéticas. Ustedes han escuchado hablar de los rayos X, de los rayos gamma y ese tipo de cosas, ¿cierto? No sé si tengan en su grupo familiar o de conocidos personas que trabajen con rayos X. Técnicos, tecnólogos, los que toman las radiografías y ese tipo de cosas. Ellos tienen una exposición a radiaciones ionizantes, se llama. La radiación X es una radiación ionizante. Eso es un trabajo de alto riesgo porque a largo plazo pueden generar cáncer en la piel o en otros sitios del cuerpo. Entonces ellos tienen un trato especial o preferencial. ¿Por qué? Porque se pensionan a una edad mucho más corta o a un tiempo de servicio más corto, independiente de que tengan 30, 35 años. Si ya cumplieron un tiempo determinado de exposición, se pueden pensionar. Tienen 2 periodos de vacaciones durante el año, por lo mismo, por la exposición a las radiaciones. Sin embargo, ellos están muy bien protegidos, utilizan plomo en sus estructuras. Hay algunos
chalecos y collares de plomo que utilizan, y también utilizan unos medidores que se llaman dosímetros para medir la radiación a la cual se han venido exponiendo. Y dependiendo de todo eso, pues continúan haciendo su labor. Bien. Las quemaduras entonces dijimos que se clasificaban en primer grado, en segundo grado y en tercer grado. Las de segundo grado se clasifican de espesor parcial y de espesor total. Esta quemadura que vemos acá, ¿consideran ustedes que es de primero o segundo grado? La de la izquierda es De segundo grado. ¿esta es de segundo grado? Sí. ¿Segura? ¿Esta? Es como que- Bueno, ¿De primer grado, profe? esta de este lado es una quemadura de primer grado y esta es una quemadura de segundo grado. Mm, Bien. Las de primer grado ya dijimos que eran superficiales, de un espesor parcial, afectan las capas más externas de la epidermis y adquieren un color rojo o rosado y son secas y dolorosas. No es común que formen ampollas. ¿Listo? Se curan en 3 a 10 días. Entre 3 y 10 días se curan estas lesiones. Las de segundo grado de espesor parcial, ellas se curan en 1 o 2 semanas, ¿sí? Tienen piel húmeda, son de color rojo o rosado, son sensibles a los cambios de temperatura y al tacto, son dolorosas y presentan esas ampollas o vesículas que habíamos dicho, las flictenas. Y las de segundo grado de espesor total, digamos que comprometen la epidermis y la dermis, aparecen de color rosado o rojo veteado y con áreas de color blanco céreo, ¿sí? Unas áreas de color blanco céreo también, con ampollas y con edema. ¿Qué es un edema? ¿Quién me dice? El término edema, ¿qué significará? ¿Que se hincha, profe, o no? Sí, José, muy bien. Una hinchazón o una inflamación o un acúmulo de líquidos, eso es un edema, una inflamación de los tejidos. ¿Listo? La curación de estas de segundo grado de espesor total pueden variar más o menos en 1 mes de duración. ¿Sí? Son muy comunes las cicatrices y también son muy dolorosas. Y las de tercer grado, que son estas quemaduras mucho más graves que vemos acá, pues se van a caracterizar por qué. Se extienden dentro del tejido subcutáneo en la hipodermis, o sea, ya afectó la epidermis, la dermis y la hipodermis. Pueden afectar los músculos y el hueso. Entonces ya se llevaron las capas de la piel, después de la piel viene el tejido muscular, debajo del tejido muscular tenemos tejido óseo. Entonces pueden llegar a afectar músculos y huesos. Pueden observarse vasos trombosados, lo que indica que hay una afección de la vasculatura. Los vasos también se afectan. El color varía de un blanco céreo o amarillo al bronceado. En el área de la quemadura y los tejidos se forman edemas o inflamaciones. En este caso no hay dolor, porque los receptores nerviosos han quedado destruidos. Las terminaciones nerviosas libres, que son las que dan la presencia del dolor, en este caso están destruidas. Las quemaduras de espesor totales mayores de 3.8 centímetros requieren injertos de piel, por lo que todos los elementos regenerativos dérmicos han sido destruidos. Entonces, esta pues en cuanto a gravedad, pues obviamente es la más grave de todas. Compromete no solamente el espesor de la piel, sino que también involucra la parte muscular y la parte del hueso.
Las lesiones son mucho más importantes, se caracteriza porque hay una ausencia de dolor al haberse dañado los receptores o terminales nerviosas libres del dolor. Perfecto. Hasta aquí vamos bien, están copiando, seguimos. ¿Continuamos? Bien. Vamos a pasar entonces a la fisiopatología de las enfermedades cutáneas seleccionadas. Vamos a hablar de las más comunes, no quiere decir que estas sean todas, la cantidad de enfermedades de la piel es un número bien importante de enfermedades, pero vamos a mencionar algunas, pues para el conocimiento de nosotros. Vamos a empezar por la psoriasis. ¿Han escuchado hablar de la psoriasis, cierto? ¿No? Bueno, pues se las voy a presentar. La psoriasis es una enfermedad autoinmune común, mediada por linfocitos T. Se caracteriza por presentar placas engrosadas rojas y circunscritas, con una escama nacarada. La psoriasis se caracteriza por el aumento del recambio de las células de la epidermis, proceso denominado hiperkeratosis. El recambio de las células que forran la piel, sí, la queratina, recuerden, esa hiperkeratosis es un aumento en el recambio de esas células epidérmicas. Producen este tipo de lesiones, lesiones psoriásicas. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? ¿Quién me dice? Que el mismo cuerpo la genera, ¿no? Bien, nosotros tenemos un mecanismo de defensa. Nuestros anticuerpos, nuestros antígenos, los linfocitos, los leucocitos, son todos los mecanismos de defensa que tenemos a nivel inmunitario. Las enfermedades autoinmunes quiere decir que nuestro sistema de defensa se encarga de autodestruirnos o de atacarnos y lesionarnos. ¿Cuántas enfermedades autoinmunes hay? Muchísimas. En la piel son muy comunes. El lupus, la psoriasis, el líquen plano, varias enfermedades son autoinmunes. Pero pues también afectan otras, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea y algunas otras que se me van en este momento. Entonces, bueno, esto vamos a leerlo. Se cree que los linfocitos T activados producen mensajeros químicos que estimulan el crecimiento anormal de queratinocitos y vasos sanguíneos dérmicos. Las alteraciones inflamatorias acompañantes son producidas por la infiltración de otras células de defensa llamadas neutrófilos y monocitos. Todo eso hace que se genere una psoriasis, que son estas lesiones. No se limitan acá al cuero cabelludo, no. Las vamos a encontrar en toda la superficie corporal. Aquí tenemos algunas otras características. Son diversas, son variantes, como la psoriasis en placa, la psoriasis gutata, la psoriasis pustulosa y la psoriasis eritrodérmica. Las lesiones pueden aparecer en cualquier lugar de la piel, pero afectan más a menudo los codos, las rodillas y el cuero cabelludo. Un hallazgo diagnóstico diferencial es que cuando las placas son desprendidas, se ve un sangrado de puntos diminutos, lo cual se conoce como el signo de Auspitz. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos esta lesión de acá, y se vuelve dura porque se vuelve hiperqueratósica, se vuelve dura, se vuelve como si fuera un callo, y la retiramos de la piel, pues van a aparecer unos puntos diminutos de sangre aquí debajo. A eso se le llama el signo de Auspitz, y eso quiere decir que se trata de una psoriasis. Tipos de psoriasis: hay psoriasis en placas, psoriasis en gotas, psoriasis exudativa. Son varias presentaciones, pero son enfermedades autoinmunes. Claro, uno puede utilizar medicamentos, cremas, van a mejorar, pero esto no tiene cura. ¿Listo? Tratamiento.
no hay una cura para la psoriasis. Solamente vamos a mantener con medicamentos tópicos. O sea, vamos a mejorar un poco el cuadro, pero no lo vamos a curar. La gel de avena calma la sequedad y la picazón o el prurito. El sol y los rayos ultravioleta contribuyen a disminuir el crecimiento de esas placas de inflamación. El agua, podemos decir que beber suficiente agua para mantener la hidratación es importante. Los tejidos suaves, utilizar fibras sintéticas, la lana, pueden producir prurito o picazón. El aire, cuando sea posible, dejar las heridas descubiertas. Y mantener la calma, evitar situaciones de estrés, también evita que los brotes se hagan más intensos o más, se exacerben, se aumenten o nosotros los demostremos un poco más. Vamos a pasar a otra Profe, enfermedad. una pregunta. Qué Dime. pena. Esa enfermedad, bueno, ¿cómo se dice? ¿Psoriasis? Psoriasis. Psoriasis. Eso se produce porque es que a veces dicen que también es por el hígado, por tomar mucho alcohol. No. ¿Es verdad o no? Es que sí, eso me habían dicho a mí. De pronto la estás confundiendo con la cirrosis. Ah, ok. ¿Sí? Diferente. Porque la cirrosis, pues sí es un problema del hígado, la cirrosis hepática. Mientras que la psoriasis es un problema limitado a la piel. ¿Listo? Ok. Bueno, profe, gracias. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces a otra enfermedad también muy común, denominada el acné. ¿Quién de nosotros no ha tenido experiencia con el acné? Yo diría que todos, ¿cierto? En algún momento de nuestra vida hemos presentado, así sea de manera leve, algún signo o alguna forma de presentación de esta enfermedad. El acné, aunque se considera muy frecuente y muy común dentro de una época de nuestra vida, pues en ocasiones se vuelve patológico, se vuelve incómodo y se vuelve una enfermedad que necesita un tratamiento por todo lo que conlleva o lo que involucra estar con este tipo de lesiones. Entonces, es una afección de la unidad pilosebácea. La unidad pilosebácea es ese conjunto del folículo que tiene un poro, que tiene aquí el nacimiento del pelo y que tiene una glándula sebácea que produce una cera que se llama el sebo, es una mezcla lipídica. Las glándulas sebáceas van a vaciar el contenido en el folículo piloso y la unidad pilosebácea se abre en la superficie de la piel mediante un orificio dilatado llamado el poro. ¿Qué quiere decir eso? Que esta glándula sebácea produce el sebo baja al folículo o al conducto, el pelo va saliendo y tiene que salir a la superficie por el poro de la piel. En ocasiones esto no sucede. Resulta que todo este sistema al interior de esta unidad pilosebácea se colapsa. Entonces, si no hay un drenaje de ese sebo, pues ese sebo se está aumentando y va cambiando su presión, va aumentando su tamaño y se enquista y forma lo que nosotros conocemos como barros, espinillas y secreciones. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Bien. Las glándulas sebáceas más grandes son las de la cara, el cuero cabelludo y también en el escroto del hombre, pero están también presentes en todas las zonas de la piel, excepto las palmas de las manos y las plantas de los pies. En estos sitios específicos nunca vamos a encontrar lesiones por acné. Las lesiones del acné se dividen en no inflamatorias y en lesiones inflamatorias. Bien. En diferentes etapas del ciclo vital humano ocurren dos tipos de acné. Un primer acné que se denomina el acné vulgar, que es la forma más común en adolescentes
perdón, y en adultos jóvenes. Quiere decir que después de la pubertad, del desarrollo, del estímulo hormonal normal del crecimiento, nosotros empezamos a tener eso, un acné vulgar. Pero la idea es que dure hasta la adultez joven, o sea, por ahí hasta los 30 años. A partir de ahí, todas las lesiones que se ocurran después de ese término de tiempo se van a conocer como un acné conglobata. Quiere decir que se desarrolla en una etapa posterior de la vida. Personas de 40, 50 años que tengan lesiones tipo acné van a estar en este grupo denominado acné conglobata. Y las que involucran Profe, a los jóvenes, dime. hay yo conozco un amigo en donde él tiene la cara así como el del conglobata, pero peor, como con muchas cositas de acné, y ¿Sí? dicen que es por problemas del hígado, que tiene que ver el hígado con eso. Pero ¿quién dice eso? ¿El médico? Según a él le dijeron que era problemas con el hígado, pero tiene la cara peor que el del conglobata. Bueno, sí, hay una hernia que se llama conglobata y vulgar y quiere, mejor dicho, voy a buscar una imagen que por ejemplo, esta imagen de acá, ¿sí? El acné conglobata, ¿sí? Es una forma crónica de acné que tiene en la superficie de la piel, se representa con todas las lesiones que puede tener la piel. Comedones, pápulas, pústulas, abscesos, quistes, cicatrices en glúteos, espalda, pecho y cara, ¿sí? Todo esto son una cantidad de lesiones que se van involucradas en la piel. Eso no quiere decir que no tenga tratamiento. Lo que pasa es que uno tiene que empezar los tratamientos en unos tiempos determinados, pues para que sean un poco más efectivos. Yo no puedo permitir o no puedo permitirme llegar a un estado de una enfermedad como la que representan en esta imagen para empezar un tratamiento, ¿cierto? Sino debo empezar mucho antes. De repente, lo que pase con tu amigo es que hay un medicamento que es muy bueno para el tratamiento del acné, ¿sí? Y ese medicamento se llama la isotretinoína. Resulta que la isotretinoína es un medicamento excelente para todo esto, pero que requiere de que el paciente tenga una muy buena función hepática y renal para poder ser administrado. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente el médico le dijo a tu amigo, vaya y se hace unas pruebas de función hepática para yo poderle formular la isotretinoína. Entonces resulta que él se hizo las pruebas y seguramente no estaban al 100% bien. Entonces le dijo, usted tiene un problema en el hígado, no le puedo dar el tratamiento que debería darle y usted no es, digamos, candidato para ese tipo de terapia farmacológica. No es que el hígado le esté afectando la piel, de pronto es que el hígado no permite que él reciba un tratamiento adecuado. Por ese lado lo veo yo. No sé qué le hayan dicho a tu amigo. Pues sí, a mí también se me hizo raro, como que bueno, Sí, mira, se lo dije. de hecho aquí en esta imagen, los fármacos con efectos antibacterianos importantes está ese, la isotretinoína, que en el mercado se conoce como el Roacutan. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Son medicamentos buenísimos que en términos de 1 o 2 meses han limpiado muchísimo la cara. Pero para poderlos administrar necesitamos tener una función hepática o una función del hígado muy, muy buena. Pero hay otros tratamientos, ¿listo? Otros tratamientos, la oxiciclina, trimetoprim sulfa, algunos corticoides, la espironolactona, que es un antiadrenérgico, son medicamentos buenos para eso. La secreción de todas estas lesiones generalmente suelen ser cerosas, malolientes, purulentas, mucoides. Son lesiones realmente muy agresivas, muy crónicas, que las personas que la padecen, pues realmente tienen que sufrir el calvario de una enfermedad, ¿sí?
por todo y por todo, porque no solamente les va a afectar la piel, sino también les va a afectar el autoestima y el mezclarse en una sociedad como en la que vivimos nosotros, que es una sociedad que no rebaja media, ¿cierto? Donde existe de manera normal, uno tiene que ser vanidoso, claro, ¿cierto? Pero también estamos en una sociedad donde cualquier defecto físico, cualquier alteración física o cualquier enfermedad evidente, pues los pone como en tela de juicio y los vuelven, digamos que objetos de rechazo, de bullying y de otro tipo de cosas. Entonces una persona de estas necesita una terapia interdisciplinaria, dermatólogo, internista, psicólogo y demás, ¿cierto? Son tratamientos difíciles, exigentes, a menudo implica debridar, terapias sistémicas, corticoides, retinoides, antibióticos sistémicos, pero realmente conozco y he visto mejoría en muchos pacientes que realmente buscan un tratamiento y buscan una ayuda pues profesional. ¿Listo? Hasta aquí vamos más o menos claros. Bien. Vamos a hablar del líquen plano, que es otra de las enfermedades. El líquen plano, en cuanto a su presentación clínica, es una erupción con picazón. Aquí vamos a cambiar el término picazón y le vamos a poner el otro término que manejamos en medicina. ¿Cuál es el término que manejamos en medicina para definir la picazón? ¿Lo recuerdan? Se llama el prurito. Lo pruriginoso o el prurito. ¿Listo? El prurito. Vamos a ponerlo por acá, a ver si se deja. El prurito entonces es el término para definir la picazón. Entonces siempre que hablemos de una lesión pruriginosa o que genera pruritos, que genera eso, picazón, rasquiña, ¿sí? Son lesiones eritematosas, pruriginosas, ¿listo? Característica de lo que regula, que por lo regular se presenta con muchas pápulas pequeñas. Aquí muestran una imagen de un líquen plano hipertrófico. Bien. El líquen plano por lo general aparece en el transcurso de la adultez y con frecuencia afecta más a las mujeres que a los varones. Siguiente. Histopatología y patogenia. El líquen plano es una forma de dermatitis de interfaz liquenoide, un tipo de enfermedad cutánea inflamatoria en la cual un infiltrado denso de linfocitos ocupa la dermis papilar y la dermis superficial. El infiltrado de la dermis papilar es compuesto en su mayor parte, si no por completo, por linfocitos T. Eso quiere decir que hace parte de las enfermedades autoinmunes. El líquen plano afecta tanto la piel como las mucosas. Las pápulas por lo general muestran distribución bilateral y simétrica. Los sitios afectados con mayor frecuencia son las superficies flexoras de las extremidades, la piel de los genitales y las mucosas. Entonces vamos a ver aquí unas imágenes. Hoy tenemos algunas imágenes variantes del líquen plano que se agrupan en, podríamos decir que tres presentaciones similares. Tienen formas irregulares, tienen formas alargadas, se pueden presentar en varias zonas del cuerpo, ¿sí? Son dispuestos en una configuración poco común, ¿sí? Se disponen en diferentes sitios de la anatomía y con formas también poco comunes.
Puede ser en el área genital, puede ser en los antebrazos, puede ser en otras regiones con vello axilar, púbico o vello de extremidades, y puede salir también en otras partes del cuerpo, de esa manera característica. Vamos a hablar ahora de el eritema multiforme. El eritema multiforme es una lesión prototípica, es una mácula de color rojo y una pápula delgada que se expande en dirección centrífuga y forma un centro oscuro o necrótico. Entonces se caracterizan por tener un punto o un centro oscuro y necrótico. Tienden a expandirse en forma centrífuga, quiere decir en forma circular, pero hacia la periferia, ¿sí? Y forman máculas de color rojo. Máculas, recuerden que dijimos que era una mancha de color rojo. Es una enfermedad autoinmune, involucra a los linfocitos TCD4 y TCD8, estos son los que se dañan en el VIH. Vamos a seguir aquí un poquito adelante. Y las manifestaciones clínicas entonces del eritema multiforme lo clasifican en dos grupos. Uno menor, que es cuando hay lesiones dispersas confinadas a la piel o cuando las lesiones cutáneas se observan en relación con afección limitada de las mucosas. Y en el mayor se basa en la presencia de afecciones prominentemente de al menos 2 o 3 sitios de la mucosa bucal, anogenital y conjuntival. Eso quiere decir que este eritema multiforme, cuando se limita a la piel, ¿sí?, y no hay una relación directa con las mucosas, se considera un eritema multiforme menor. Pero cuando involucra por lo menos 2 mucosas, sea la bucal y la anogenital, o la bucal y la conjuntival, se considera un eritema multiforme mayor. Estas imágenes son un poco más fuertes. Vamos a tener algo que se conoce como el síndrome de Stevens-Johnson, y es un término que connota una profunda afección de la mucosa, con o sin lesiones de la piel. Aquí digamos que la piel pasa a un segundo plano, porque las afecciones más importantes las vamos a encontrar en las mucosas. Miren una conjuntiva alrededor del ojo cómo se pone, con secreciones importantes y una afección bien importante. Y en la mucosa oral pasa lo mismo, la lengua, los labios se van a ver afectados por este síndrome de Stevens-Johnson relacionado con un eritema multiforme. Son enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes. Bien. Vamos a continuar. Este tipo de enfermedades en la piel, por ser autoinmunes y degenerativas, pues son muy lesivas, generan muchas lesiones de necrosis o necrolisis, que es una pérdida de tejido, una muerte del tejido, son tóxicas. Es similar a una quemadura grave. La piel de un paciente se pierde por completo, no vamos a mostrar aquí más porque con esto es suficiente ver ese tipo de lesiones, ¿cierto? Bien, vamos a hablar de la dermatitis vesículo-ampollar o penfigoide ampollar. En esta dermatitis vesículo-ampollar es una enfermedad con formación también de vesículas, o sea de ampollas, en la cual aparecen espacios llenos de líquido, tensos dentro de la piel, son eritematosos e inflamatorios, o sea son con coloración roja y con inflamación. Es un trastorno que se presenta en pacientes con más de 60 años de edad. La formación de ampollas empieza con la unión de inmunoglobulinas al antígeno del penfigoide ampollar con activación de la cascada del complemento clásica. Nosotros al interior de nuestro cuerpo tenemos cascadas, cascada de la coagulación, cascada de la inflamación, cascada del complemento.
Y en ese orden de ideas, las enfermedades autoinmunes, en este caso tenemos una inmunoglobulina G. Las inmunoglobulinas son como antígenos o anticuerpos más bien que han generado una respuesta o una memoria dentro de nuestro organismo. Y ellas nos van a atacar y nos van a generar cambios en la activación de la cascada del complemento. Y eso genera todas estas alteraciones vasculares, todas estas alteraciones de la piel y este tipo de lesiones. Esto no se puede limpiar en un consultorio, todo esto debridar este tipo de lesiones se debe hacer en una sala de cirugía, bajo anestesia, tiene que ser programado bajo unas medidas de asepsia y antisepsia bien específicas. Bueno, las manifestaciones clínicas, entonces las lesiones están distribuidas con mayor frecuencia en las extremidades, en la parte baja del tronco, presentan prurito, se acompañan de vesículas y es una enfermedad solo de la piel y de las mucosas. Aquí van a ver las ampollas características que hemos visto acá arriba. Bien. Las vasculitis. Una vasculitis es una enfermedad de la piel, pero también del colágeno. Es un trastorno inflamatorio que afecta a los vasos de pequeño calibre en la piel. Entonces vamos a encontrar lesiones de este tipo. Estas lesiones, por la coloración y por su representación en la piel, se conocen como lesiones púrpuras, palpables o lesiones purpúricas. La púrpura es una alteración de la coagulación o de los vasos de las piernas. Es muy común. Bueno, sigamos aquí un poquito adelante. Bueno, las manifestaciones clínicas de esa vasculitis son lesiones que pueden formarse en cualquier parte, pero generalmente están en la parte baja de las extremidades y en las áreas de declive. Cuando nosotros tenemos lesiones vasculares o una vasculitis, casi siempre se ven representadas en las zonas más declives de nuestro cuerpo. Y eso pues van a ser las extremidades inferiores. Morfológicamente son más frecuentes las lesiones purpúricas, que son estas que vemos acá. Las pápulas, escaras y úlceras necróticas ya son lesiones en una etapa terminal de esta enfermedad. ¿Sí? ¿Qué es una escara? ¿Quién me dice? ¿Qué es una escara? ¿Quién digo yo? ¿Qué es una escara? ¿Ni idea? Bueno, las escaras se producen cuando tenemos a un paciente en una misma posición durante periodos largos de tiempo. Entonces, en un paciente que se encuentra hospitalizado en una habitación, postrado en una cama, que no se puede valer por sí solo, que no se puede levantar, que necesita siempre tener un apoyo o alguien para que le colabore o lo asista, esos pacientes, el permanecer en esa posición, van a generar unas úlceras de presión o unas escaras. Van a tener pérdida de continuidad de esos tejidos de piel, muscular, y van a terminar en algunas ocasiones exponiendo hasta la parte del hueso que está en contacto con la superficie de la cama. Entonces, cuando nosotros nos acostamos sobre el suelo, vamos a ver que tenemos presión sobre los escápulas o los omóplatos, sobre la pelvis y las caderas, sobre las pantorrillas. Hay unos sitios específicos que son los que van a generar presiones. Esos sitios son los más susceptibles de hacer ese tipo de lesiones o escaras. Muy frecuentes en enfermería, tienen que aprenderse ese término y manejarlo. Bien, las vasculitis entonces van a generar la erupción vascular, la presencia de las lesiones purpúricas, las artralgias o dolores articulares, las mialgias o dolores musculares
y el malestar general. También es muy frecuente los síntomas gastrointestinales, bien sean hepáticos o del colon o demás. ¿Hasta aquí vamos bien? Ya vamos a terminar. Vamos a hablar por último de las dermatitis de contacto, que son las más comunes y frecuentes. Las dermatitis alérgicas por contacto son erupciones, salpullidos, rash, que por lo general son pruriginosos, causados por una reacción mediada por mecanismos inmunitarios y es específica a una sustancia que ha tocado la piel. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos dos tipos de dermatitis, una irritativa y una alérgica. ¿Cuál es la dermatitis irritativa? Cuando tenemos contacto con alguna sustancia química, como por ejemplo un jabón, con algunas sustancias mecánicas, como por ejemplo algún tejido de ropa, que puede ser de lino, de lana, de paño, de látex, alguna de esas nos puede generar una irritación. En el ambiente podemos encontrar aerosoles, olores, ácaros y demás cosas. Irritantes químicos cuando trabajamos en alguna industria y tenemos que manipular algún químico que sea irritante. Y las alérgicas que pues simplemente es una hipersensibilidad o una respuesta de sensibilidad. Entonces, fíjense que las personas que sufren de dermatitis alérgicas por contacto casi siempre tienen alguna condición de estas. El problema es identificarlo, ¿cierto? Cuando uno no sabe qué es lo que le genera una irritación o una alergia, pues tiene que buscarlo y buscarlo hasta que da con ese producto, con esa sustancia que le está generando esa irritación. Hay dos fases de la dermatitis de contacto atópica, una que es la fase aguda y otra que es la fase crónica. En la fase aguda encontramos que se caracteriza por pápulas eritematosas, vesículas, resumamiento, costras amarillentas. Y en la fase crónica encontramos el prurito, la cerosis, la liquenificación, la hiperkeratosis, la descamación y las fisuras. Entonces, una persona como en esta última imagen, que tiene casi todo lo que es la fase crónica, tiene una piel seca, tiene una piel muy deshidratada, tiene una piel descamada, con una hiperkeratosis, porque esta es una capa mucho más gruesa, una liquenificación, se está volviendo o tornando una coloración blanca, tiene una cerosis y tiene un prurito intenso, quiere decir que todo el tiempo le está generando rasquiña y ese tipo de cosas. Bueno, en ese orden de ideas, pues vamos a tener representaciones en la piel con erupciones eritematosas en extremo pruriginosas, pápulas eritematosas, pápulas vesiculosas, vesículas, ampollas, exantemas y diseminación hasta otras zonas, quiere decir que no se limitan a la superficie afectada, sino que empiezan a diseminarse. El uso de algunas joyas genera dermatitis, el uso del caucho, del perfume, el lápiz labial. Hay sustancias que nos van a generar dermatitis. La hiedra venenosa, los cosméticos. Para el diagnóstico hay unas pruebas que no son muy comunes, se llaman pruebas de parche. Esto quiere decir que nosotros vamos a colocar sobre la piel del afectado una serie de parches y cada uno de ellos va a tener un antígeno o una sustancia en la cual vamos a sospechar nosotros que sea la que le cause la alergia. Por ejemplo, aquí le vamos a colocar perfume, aquí le vamos a colocar labial, aquí le vamos a colocar, ¿qué se me puede ocurrir? Un metal, ¿sí? Y cada uno de estos parches va a tener una sustancia diferente. Cuando yo retiro los parches y veo que en este cuadrito de acá hizo alergia, que en este cuadrito de acá hizo alergia, y que en este de acá hizo alergia, pues identifico cuáles son esas tres sustancias y ya puedo hacer un diagnóstico y puedo decirle a la paciente, mire, lo que a usted le está afectando es el uso de joyas que sean de plata,
está afectando el uso de alguna sustancia química y así sucesivamente. ¿Listo? Y eso se debe hacer, esto es un proceso que dura hasta 48 a 96 horas, utilizar estos parches para hacer un diagnóstico. Bien, muchachos, vamos a detener un momentico aquí la grabación.